Conciudadanos, compañeras y compañeros, pueblo de Lima, en esta noche en que se cumplen los 120 años del nacimiento del más grande político e ideólogo de América Latina en el siglo XX, nos hemos juntado nuevamente en esta avenida de la peruanidad para recordar su paso por la vida y para recordar su enseñanza y para ratificar desde aquí nuestro compromiso por los ideales que él dejó como derrotero para nuestra vida y nuestra causa: la libertad, la justicia social y la integración democrática de nuestro continente en lucha por el avance de los pueblos. Y con el mismo ímpetu con que él fundó este movimiento, nos comprometemos otra vez aquí a recuperar el tiempo perdido en estos años para devolverle al Perú su rol de país piloto de América Latina y para devolverle al pueblo peruano su derecho a mayor bienestar, a mayor tranquilidad, a mayor seguridad y al pan con libertad que él formuló como objetivo del aprismo. Por eso, en esta noche, como aquí se ha dicho, cuando algunos esperan ataques, protestas y críticas, el partido aprismo, con su larga historia, tiene que afirmarse como el movimiento de la constancia y la confianza. Tiene que afirmarse como el movimiento de la esperanza del Perú y decirles serenamente que puede contar con nosotros para mantener su derecho y su derrotero a la historia. Y podemos, desde esta avenida de la peruanidad, desde este campo de Marte, que es el campo de la guerra contra la pobreza, la desnutrición infantil y la injusticia, decirle al pueblo peruano que puede tener en nosotros un movimiento afirmativo, que no se pierda en rencores, que no se pierda en odios pasajeros, sino que afirme lo sustantivo, lo esencial, que es el camino y el derecho de nuestro pueblo a la justicia social y al futuro. Por eso, aunque han pasado casi 4 años de este gobierno y hayamos recibido de él algunas agresiones que quedan en el olvido, desde aquí extendemos nuevamente nuestra mano, porque por el Perú estamos dispuestos a todo, porque queremos que hasta el último minuto se aproveche, si es posible, en favor de los más humildes y en favor del pueblo. Y ayer, como aquí se ha recordado, cuando se me convoca desde Palacio de Gobierno como expresidente y dirigente del partido de allá de la Torre, allí he estado, porque ante el mundo todos tenemos que estar unidos, porque la mano del aprismo es una mano nacional de fortaleza del país, y porque nosotros tenemos también el derecho de decir que así como rechazamos los reglajes de la DINI y la Dirección de Inteligencia, rechazamos que los extranjeros vengan a arreglar nuestras riquezas marítimas, porque somos un país soberano y ese es el objetivo del aprismo. Por eso podemos decir
presidenta de Chile. Tome usted, Michelle Bachelet, la iniciativa de hacer una investigación profunda sobre este azaroso tema del presunto espionaje para fortalecer nuestra buena vecindad, para fortalecer la confianza que nos haga trabajar como países juntos por el futuro, por el empleo y la justicia social de nuestros pueblos. Eso es lo que nosotros tenemos que responder al pedido del gobierno de Unión Nacional. No necesita pedirnos eso. Estaremos siempre presentes por el Perú. Y si se quiere dialogar, así como dialogamos con el pueblo, dialoguemos en serio sobre la seguridad ciudadana, sobre el empleo que necesita la población, sobre las obras que quieren los pueblos y los asentamientos humanos, sobre el canon regional que se ha visto abruptamente disminuido en este año y que va a impedir a las autoridades descentralizadas cumplir sus obras y sus objetivos. Dialoguemos. Aquí, como en el año 2012, repito, aquí está la mano del aprismo, en la mano de todos ustedes, para conjugarnos con el resto de los peruanos y aprovechar hasta el último instante en favor de los más humildes, de la justicia social y del desarrollo de nuestra patria. Con esa convicción de representar una gran proporción del pueblo peruano y su esperanza, es que nosotros podemos decir que sí es posible gobernar de mejor manera nuestro país, que sí es posible impulsar el crecimiento en todos sus campos sociales, que sí es posible aumentar el empleo, y que ante la fecha emblemática del año 2021, nosotros, junto a otros peruanos, queremos contribuir para que en ese 2021 que marca el segundo centenario de existencia de nuestra república, no exista más pobreza en la patria. Sí se puede lograr. Sí se puede lograr que el Perú vuelva a crecer por encima del 7%. Sí se puede lograr que la pobreza se reduzca a menos del 10% en todo el Perú. Sí se puede lograr que haya más empleo sin necesidad de leyes pulpín. Sí se puede lograr que avancemos hacia la justicia, hacia la descentralización y al desarrollo social por el cual luchamos. Y esas son nuestras metas concretas por las cuales ahora, con otros peruanos, trabajamos planes de gobierno y proyectos concretos, no palabras, a través de los cuales brindarle a nuestro pueblo mejor posibilidad, mayor bienestar, cabal justicia. Nosotros que tuvimos la responsabilidad de conducir 5 años nuestra patria, apoyados por otros peruanos, sabemos que sí se puede. Sabemos que el Perú puede volver a ser el país estrella de la economía mundial. Sabemos que nuestro pueblo tiene derecho a muchísimas más obras en cada uno de sus asentamientos humanos y pueblos alejados. Sabemos que hay derecho a la esperanza. Aquí está el campo de Marte, que es la guerra contra la pobreza. Más allá está el Parque de la Reserva, donde en el año infausto de la Guerra del Pacífico estuvo la reserva de la defensa de Lima. Pues queremos estar en guerra contra la injusticia y ser la reserva del Perú en esta avenida de la peruanidad. Y ese es el mensaje que enviamos a todos los peruanos en esta noche. Muchas más obras y hacer grandes obras ante las cuales algunos no se sienten capaces,
Así como logramos con esfuerzo y paciencia hacer el gran tren eléctrico de Lima, que ahora se debe continuar, así yo les digo que podemos acometer la obra inmensa de hacer un gran tren que una toda la costa del Perú, de hacer un gran tren que llegue a las estribaciones de nuestros Andes y a sus ciudades. Podemos iniciar y cumpliremos con hacerlo el gran túnel de Ticlio, que nos acerque 5 horas de tiempo al hermoso y rico Valle del Mantaro en Huancayo. Podemos convertir toda la fuerza de nuestros ríos en energía para que el Perú no sea solo exportador de minerales, sino la gran potencia energética de América Latina. Eso es lo que podemos y a eso nos comprometemos. Y no hablamos formulando una promesa, no hablamos soñando como una fantasía demagógica, no. Tenemos algo nuevo y grande en el Partido del Pueblo, se llama experiencia de gobierno. Experiencia que significa saber hacer las cosas y convocar a los que sin ser apristas también saben hacerlas bien, para con todo el Perú alcanzar los objetivos. Nadie puede dudar, nadie, salvo por mezquindad o encono electorero, que durante los 5 años del gobierno del pueblo, el país creció en promedio 7,5% anual. En el año 2008, por ejemplo, alcanzamos a China, y el Perú creció 9,8% en ese año. Un salto gigantesco que significa más empleo porque trae más inversión. Un salto gigantesco que significa más trabajo en obras públicas, pero también más aporte del capital y de la tecnología nacional y extranjera. Por consiguiente, tenemos las pruebas de esa experiencia. No venimos a formular una oferta electorera. Queremos continuar mejor lo que entonces se hizo. Podemos hacerlo mejor. Si convocamos a más peruanos, podemos hacerlo mejor. Y el año 2021 será el año del fin de la pobreza en nuestra patria, cuando se cumplan 200 años de nuestra república. Detrás de estas cifras de crecimiento, ante las cuales palidece el 2,3% que este año el Perú apenas ha avanzado, estas cifras de crecimiento significaron que en 5 años, recuérdenlo bien y constátenlo en las cifras oficiales, en 5 años, las exportaciones del Perú, las ventas del Perú, del trabajo peruano al extranjero, se multiplicaron por 3, de 17,000 millones en el año 2005 hasta 46,000 millones en el año 2011. Y porque en esos años, como producto de ese impulso, aquí se ha recordado que se crearon millones de empleos. Y entonces el empleo formal, es decir, el empleo que tiene un salario y que tiene al mismo tiempo los derechos laborales, crecía 10% anual, 10,4% en el año 2010. Hoy día crece 1,2%, menos de la 10ª parte. Tenemos todo el derecho de decir que las cosas pueden hacerse mejor y el Perú puede alcanzar más y mejores objetivos, porque con ese impulso la pobreza, que el año 2005 era de 48% de los peruanos, 48 de cada 100 peruanos era pobre monetariamente y además sin agua, sin luz. Esa pobreza de 48% cayó al 28% en el 2011. Y a mí lo que me llena de orgullo es que ese crecimiento fue social.
fue para disminuir la pobreza, fue para disminuir la desnutrición infantil, que se cayó de 25 a 16% de los niños del Perú. Y de haber continuado ese camino, hoy la desnutrición infantil llegaría a ser de menos del 10%. Pero malas políticas y asistencia equivocada en la famosa Coliguarma han determinado que hoy día la desnutrición infantil haya aumentado y que en el año 2014, por primera vez en 15 años, la pobreza haya aumentado. Por eso es que sentimos ánimo de protesta, voluntad de trabajo, porque sabemos que el Perú sí puede hacer muchas más cosas. Y se hicieron. Aquí ha recordado nuestro compañero Alexis, el joven estudiante, que se cumplieron en los municipios, las regiones y por los ministerios 152.000 obras. Sí, señor. Y las pueden constatar en la página web, donde están de la primera a la número 152.000, para pasmo, envidia y a veces odio de nuestros adversarios. Ahí está, desde el primer y más pequeño desde el primero y más pequeño de los muros de contención en un asentamiento humano, hasta la inmensa, la gran carretera interoceánica con 2.500 kilómetros de pavimento que llevan desde los puertos de San Juan, de Hilo y de Matarani, hasta Urcos, hasta Puno y más allá, hasta la frontera del Brasil. Esas 152.000 obras son las que tienen que difundir nuestros compañeros, son las que tienen que verbalizar nuestros dirigentes en cada distrito del Perú. Saben ustedes que se logró electrificar, entregados y terminados 12.000 pueblos para casi 4 millones de peruanos que por primera vez tuvieron luz eléctrica. Yo cuando pienso en eso, siento en nombre de Aya de la Torre y en el mío propio el orgullo de decir: hemos contribuido a la vida diaria de los peruanos, porque en la luz eléctrica que usan sus hijos, en su derecho a usar maquinaria eléctrica en vez de las manos, está el APRA. Eso lo hizo el APRA. Entonces vayan a cada uno de esos 12.000 pueblos y recuérdenles a los peruanos. Muchos podrán decirte del APRA, pero el APRA te puso luz, te puso agua potable e hizo que la carretera llegara hasta tu casa para que se desarrolles y para que tu hogar abre un buen futuro para tus hijos. Cuando he visitado en estos días muchas zonas y asentamientos humanos de Lima, con orgullo he ido al Valle Mauta, en Ate, a Sargento Lores, en San Juan del Lurigancho, a diferentes lugares, y he comprendido la importancia enorme del agua potable, porque allí, en 11 grandes proyectos, en Huaycán, en Manchay, en Caraballo, en Lomo de Corvina y en tantos otros lugares de Lima, 11 grandes proyectos, 1.080.000 limeños tiene agua potable y alcantarillado. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de eso? Nacimos y hablamos para servir al pueblo. Ahí está la prueba de nuestro servicio. Ahí está la prueba de nuestra convicción. Que pongan sobre nuestras tumbas: sirvieron al Perú. Eso es lo que nos interesa. Díganme, porque tenemos derecho de hablar de lo que hemos hecho. ¿Qué gobierno hizo 32 hospitales? Desde el cercano Instituto del Corazón, INCOR, que es nuestro orgullo, y que ha atendido ya millones de peruanos, hasta el Hospital del Niño,
que por mezquindad mantuvieron cerrado más de 3 años, pasando por el Luis Negreiros del Callao, o San Isidro Labrador en la carretera central, o el Hospital de Hilo, o el Hospital de Huamanga, o 2 hospitales, uno de la Seguridad Social y otro de Salud en Pisco, y 2 hospitales, uno de la Seguridad Social y otro del Ministerio de Salud en Chincha, y 2 hospitales, uno de la Seguridad Social y otro del Ministerio de Salud en Ica, el más alto e importante hospital allí construido. ¿Cómo no vamos a tener orgullo? Ya Aya de la Torre decía hace muchos años, porque los apristas mantuvieron su fe, a pesar de la persecución en la que no había ni regidores ni congresistas. Aya de la Torre decía: aprista, ten orgullo de tu gran partido. Yo vengo al recordar estas horas a decirles: aprista, ten orgullo de tu gran partido. Y cuando pienso en esa carretera interoceánica del sur que se hizo desde el primer metro hasta el último durante el gobierno del pueblo, recuerdo también los 900 kilómetros de la interoceánica del norte, que partiendo de Paita y atravesando varios departamentos llega hasta Yurimaguas, 953 kilómetros en el norte, 2.500 en el sur. Tengo derecho a recordarlo. Y tengo derecho a recordar la carretera de Sullana a Ladamor, o por primera vez el asfaltado de la horrorosa carretera antigua que llevaba desde Chiclayo, pasando por Chongoyape, Cochabamba, hasta Chota y Cutervo. Esa es obra del APRE. Quien transite por ahí, cuando le pregunten qué hizo el APRA por el Perú, diga: esto hizo el APRA por el Perú. Para las mayorías, para los más humildes, para los provincianos, para los olvidados, para eso nacimos y para eso estamos aquí, con la fuerza de la primera juventud, a conducir al partido a una nueva victoria. Y en el plano internacional, aquí ha estado en esta tribuna nuestro viejísimo amigo de tantos años, de estudio común, García Belaúnde, con el cual logramos la presentación del recurso ante la Haya, y con cuyo ministerio propusimos la Alianza del Pacífico, que es la unión de los 4 países más avanzados y fuertes del continente, la verdadera integración democrática por la que luchamos. Y con los ministros de comercio con los que hicimos los tratados de libre comercio, luchando brazo partido con los intereses de allá y de acá. Entonces el partido tiene algo de que enorgullecerse. Claro que nuestros adversarios no quisieran que se haga este recuento, claro que sí. Pero nosotros, en confidencia, como les hablo en esta noche, tenemos el derecho de recordárnoslo para tener orgullo del partido de Aya de la Torre y saber que si hicimos eso, vamos a hacer mucho más cuando el pueblo llame al aprismo a formar parte de un nuevo gobierno. El partido y el gobierno del pueblo, con esas obras, con esa velocidad dinámica, con esos decretos de urgencia que nos permitieron hacer tantas obras rápidamente, le dio tranquilidad, serenidad al pueblo peruano. Cuando las encuestas dicen que antes estaba mejor que ahora, siento una profunda e íntima satisfacción, porque el derecho de cada hogar es tener alegría por el futuro de cada hijo que cuenta. El derecho de cada hogar es saber en el colegio mayor, si el mérito allí lo lleva, o en los 51 colegios emblemáticos que lograron hacerse, desde mi viejo y querido José María Eguren
la Gran Unidad Escolar de Barranco, o el Mentín del Alfonso Ugarte, y los otros 51, el San Ramón de Cajamarca, el San Juan, el San José, y en todos los departamentos. Entonces tenemos orgullo, pero para eso quiero decirles algo. No fuimos suficientes los apristas, porque queremos trabajar por el Perú, pero no podemos hacerlo solos. Y tengo el orgullo de decir que tuvimos, al lado de los ministros apristas, grandes colaboradores, que sin ser pertenecientes al partido, dieron cátedra de eficiencia. El doctor Luis Carranza Ugarte, ministro de Economía, que hizo una economía sana, pero al servicio del pueblo y de las obras, que no se limitó a cerrar la caja como muchos otros ministros, sino a abrirla de manera productiva en favor de las obras que en verdad reducen la pobreza y alcanzan la inclusión de las personas. O como los ministros de salud, y aquí ha estado Carlos Vallejo saludando, compañero, pero también Óscar Ugarte, que no era aprista, y con los cuales se logró hacer una cantidad de hospitales que son el orgullo de cada región. O nuestro compañero Enrique Cornejo, que aquí ha estado, con cuya dinámica hicimos 10.500 kilómetros de carretera. No pierdan esa cifra, no la olviden, no la dejen a la amnesia. Graben bien que fueron 10.500 kilómetros asfaltados, los 2.500 de la Interoceánica, los 950 de Paita hasta Yurimaguas, pero cada una de esas carreteras grandes y pequeñas que le permitía al pueblo transportarse con comodidad e integrarse, conectarse al país, como ahora dice la juventud. Por eso podemos mostrarle al pueblo nuestra experiencia sin vanidad, sin prepotencia, sin altanería. Pero tantas cosas se dicen y se repiten respecto a nuestro partido que convoco a todos los apristas a decir desde este momento qué es lo que ha hecho su partido en favor del pueblo, para que el pueblo lo recuerde. Y cuando llegue el momento, el pueblo apoya al partido con el caudal de sus votos en una nueva victoria. Pero para eso necesitamos un aprismo renovado, un aprismo profundamente comprometido. Necesitamos reconstruir nuestro partido, que necesita cada cierto tiempo un nuevo envión histórico. Por eso yo les digo que nuestro partido, vista la experiencia positiva que tiene, debe estar dispuesto a convocar a otros peruanos, a trabajar con ellos. Solos no podemos, solos no debemos. Con los mejores peruanos, los mejores técnicos, los mayores profesionales, con los alcaldes, con los presidentes regionales, con las instituciones, con las asociaciones populares, con los pequeños empresarios y los microempresarios, con ellos. Tenemos que organizar el partido con todos los peruanos. Nunca cerremos la puerta del partido a nadie. Yo esta noche invité a un joven de 15 años, hijo de un importante periodista, que tomó la decisión él, porque escuchó el aprismo, de ir hasta un local del partido, de inscribirse, y solo se fue hasta el local de Alfonso Ugarte y le dijeron: las inscripciones están cerradas. Tal vez porque alguien no sabía a qué grupo iba a apoyar este nuevo personaje, que solo había sentido el llamado de allá de la torre y el llamado del pueblo. Tenemos que abrir las puertas a todos. Tenemos que convocar a todos los peruanos, porque en ese momento el APRA avanza y gana. Porque en ese momento el APRA puede gobernar equilibradamente con el Perú. Y nosotros necesitamos llevar nuestro mensaje de apertura a todos, sin excepción. Pero en segundo lugar, necesitamos
rejuvenecer nuestro movimiento. Se nos dice un hombre que se inscribió en el APRA, también así, solo, a los 11 años de edad, por propia decisión. Y mi padre, preso aprista, y mi abuela, fundadora del partido de Arequipa, jamás me llevaron de la mano. No, tomé esa decisión cuando escuché a Aya de la Torre. Pero el tiempo pasa y necesitamos pensar en los próximos 30 o 40 años. Eso es lo que me quita el sueño. ¿Cómo va a mantenerse este movimiento si es que no se renuevan cuadros generacionales? Yo rindo homenaje a la juventud, que sin partidos políticos, pero también con los apristas dentro de ella, logró hacer dar marcha atrás a esta ley Pulpín. Una juventud que ha sido agredida. Yo creo que desde el régimen de Agustín Gamarra, un militar de 1820 y 1830, al cual se le consideró el mayor enemigo de la juventud en sus leyes, no ha vuelto a haber un gobierno que agreda de tal manera a la juventud, amenazándola con el servicio militar obligatorio, el reclutamiento y la leva del Perú oligárquico, amenazándola con obligarla a pagar aportaciones por los próximos 40 o 50 años sin recibir nada a los fondos de pensiones, amenazándola en sus universidades con un intervencionismo de un comando conjunto que se llama el sistema o la superintendencia de educación superior. Jamás se ha agredido de esta manera a la juventud. Pero cuando se quiso imponerle un trabajo sin derechos, la juventud se puso de pie y obligó al gobierno a retroceder. Esa es la juventud, es sin necesidad de ser aprista. Admiramos, amamos y respetaremos siempre la juventud que sabe salvaguardar sus derechos y se hace política defendiendo los derechos de todos. Por esa juventud, desde el gobierno lanzamos la iniciativa de una cuota de regidores compuesta por jóvenes de menos de 29 años. Y la ley se logró y miles de jóvenes han sido regidores y ahora son alcaldes. Gracias a esa ley, jamás les preguntamos, ¿es usted aprista para darle esta ley? No. Los apristas trabajamos por todos los peruanos y especialmente por los más humildes. Y esa ley del regidor joven cumplió sus objetivos. Y la complementamos con la ley del representante regional joven, también una cuota de menores de 29 años. Yo le pedí al partido y en su plenario de Pachacamac, hace año y medio, aprobó en toda elección interna y externa del partido por lo menos el 60% de los miembros de la lista sean menores de 35 años, por lo menos. Lo que significa que nuestro partido tendrá un nuevo contingente para pensar en los próximos decenios y el aprismo se mantendrá y se afirmará en la historia del Perú. Entonces, apertura y convocatoria. No esperemos que venga el mejor profesional, el más representativo de los dirigentes sociales. No esperemos, vamos a buscarlos. ¿Acaso San Pablo, el gran publicista de Cristo, el gran constructor del cristianismo en Roma, en Grecia y entre los gentiles, esperó que vinieran a él? Escribió cartas, tocó puertas, habló en las plazas, entregó su vida para hacer eso. No es aprista el que se siente en su casa o dentro del local del partido en pugna con otros. No es aprista. Aprista es el que sale a buscar a los mejores para convencerlos de por qué trabajar por el partido y por qué trabajar por el Perú juntos. Por eso
Con apertura y con juventud, yo le pido a la Dirección Nacional de Política y al Comité Ejecutivo: convoque cuanto antes a elecciones en todos los comités distritales y provinciales del Perú. Necesitamos, en las vísperas de una batalla que se avecina, en las vísperas de una lucha que viene, necesitamos que todos los apristas, no solo los que están en el pequeño comité, todos los apristas que están en el pueblo, vengan, trabajen, voten, decidan, elijan. Por eso quisiera que en el mes de abril, a más tardar a fines del mes de abril, compañeros secretarios generales, esté convocada la elección en todos los comités distritales y provinciales del Perú. Y como conozco nuestro partido con todas sus virtudes maravillosas, pero también con algunos de sus defectos, y sé que a veces los padrones de inscripción son el instrumento de algunos para eliminar a otros, hagan que en las elecciones el buen ciudadano que quiere venir a elegir autoridades del partido vote con su documento nacional de identidad. Eso es abrir el partido al pueblo. Eso es terminar con cualquier pequeño núcleo. Eso es devolverle al pueblo el movimiento que Aya de la Torre creó. Dejemos a otros movimientos encerrados en sus pequeños grupos y camarillas. Dejemos que ellos tomen decisiones entre pocos. En nosotros, mientras más, mejor. Esa es nuestra orden, es nuestro designio. Porque al comienzo, cuando Víctor Raúl creó este partido y cuando se fundó en 1930, el 20 de septiembre de 1930, no había ningún aprista. Por primera vez fueron todos con su libreta electoral. Así tenemos que hacer ahora. Y así, con nuestra experiencia, con el aval de nuestras obras, en la compañía de muchos y buenos peruanos que saben democráticamente armonizar, y cabe rendir homenaje al señor Andrade, presidente del movimiento Somos Perú, que ha estado en este estrado, y cabe formular mi saludo a mi amigo, nuestro amigo, el que dio sus votos para que Aya de la Torre fuera presidente de la Asamblea Constituyente, a Luis Bedoya Reyes, que hoy día cumple 96 años de fecunda vida democrática, y nosotros los apristas lo aplaudimos desde aquí. Nosotros somos gratos, porque en ese momento las fuerzas de la izquierda comunista le ofrecieron a él ser elegido presidente de la Asamblea. Y yo fui testigo que dijo no. Aya de la Torre es el que ha obtenido la mayoría de los votos como constituyente. Él tiene el derecho, el mérito y la historia para ser presidente de la Asamblea Constituyente. Eso yo no lo olvido.
Con todos, con el partido abierto, con la juventud renovando nuestro movimiento, podemos enfrentar el futuro reto y decirle seriamente a nuestro país: puede ser que en el año 2021, tenemos esa seguridad, seas un país libre de miseria. Ya eres libre de analfabetismo gracias al primer gobierno, el año 2005 o 2006-2011, que es un mérito del doctor Chang, nuestro ministro, del profesor Idel Wexler, que no era prista y lo secundó con fuerza y entereza, cómo no olvidarlo. Todos ellos, y el compañero Córdoba, que dirigía ese programa, todos ellos ayudaron a poner fin a esta lacra terrible de peruanos y peruanas que no sabían leer y que eran nuestra principal preocupación. Con ellos podemos hacer nuevamente algo grande por la patria. Y yo he dicho que la oportunidad internacional es positiva, y quiero decírselo en breves momentos. Las noticias vienen de que Grecia está en problemas, que España estuvo en problemas, que Italia tiene problemas, porque algunos solo ven la parte vacía del vaso. Yo soy un entusiasta permanente, siempre veo el vaso lleno, la mitad de agua y la mitad de aire, pero siempre lleno. Veo con entusiasmo el futuro y compruebo que a pesar de los problemas de algunos países, el mundo continúa creciendo. Cada año, desde el año 2010, viene creciendo entre 2 y 3% el mundo en conjunto. Porque si algunos países tienen problemas, la China continúa creciendo al 7%. Estados Unidos comienza a recuperarse y crecerá, según el Fondo Monetario, 3,5% este año. De igual manera Alemania. El Japón ha alcanzado un piso y comienza a derrotar su deflación y comienza a exportar más productos. Y todos ellos son compradores de los minerales, de los alimentos peruanos y, ¿por qué no?, de la tecnología y los servicios cibernéticos del Perú. Y si ellos crecen, tenemos una inmensa oportunidad, porque los capitales no van a España en problemas, no irán por largo tiempo a Grecia y a otros países de Europa. Por el momento no vendrán a Venezuela hasta que haya liberado la democracia venezolana a su pueblo. Por el momento no irán a otros países que siguieron caminos equivocados. Pero si damos las seguridades, la confianza y la prueba de que este país crece en armonía y con justicia, aquí vendrán los capitales. Y estoy seguro que el discurso permanente y reiterado del gobierno, ese que ahora no ha existido, podrá convencer y convocar muchísimos miles de millones para que el Perú otra vez ponga el pie en el acelerador y nuestro pueblo vuelva a tener empleo, vuelva a haber obras en los lugares más olvidados y vuelva a haber alegría en nuestros hogares. Con esa certeza de saber que el mundo es favorable al Perú, inclusive por los próximos años, el precio del petróleo, según parece, se mantendrá bajo y el costo de la energía, por consiguiente, podrá bajar. Con esas condiciones, pero con planes concretos, con liderazgo, que es lo que necesita nuestra patria. Porque algunos dicen, 2 cabezas piensan mejor que una, pero yo les respondo, mejor gobierna una cabeza que 2. Con eso podemos impulsar las obras colosales que nuestra patria requiere. Un shock de inversiones, un shock de obras. Y he usado ese término para remecer al Estado de su letargo, de su olvido, de su burocratismo. Un shock
que remesa las instituciones para trabajar en favor del pueblo rápido, porque la pobreza no espera. Necesitamos un shock de obras, y eso es lo que recojo de millones de peruanos que necesitan nuevamente su agua potable, su electricidad, sus pistas, sus veredas, sus carreteras, sus colegios, y necesitan que esas obras le den trabajo seguro y firme. Un shock para el cual necesitamos romper obstáculos que existen. En todas mis asambleas, diálogos con el pueblo. Yo recojo la queja de los dirigentes que dicen: cuando voy a pedir agua potable, me dicen vaya a la otra ventanilla del otro ministerio porque usted no tiene titulación. Y cuando van a esa ventanilla, le dicen primero vaya a la tercera ventanilla porque usted no tiene muros de contención. Y yo he dicho, ese círculo vicioso con el que el Estado se lava las manos, tenemos que romperlo con una ley que diga, de ahora en adelante, el Estado no puede pedir como condición aquello que él está obligado a hacer. Y si el dirigente viene a pedir agua, comencemos a hacerle el agua de inmediato, sin pedirle como condición lo que nosotros debemos hacer. Millones de peruanos todavía reclaman títulos firmes, vigentes, pero la Constitución dice en su artículo 70 que no puede darse título si es que previamente no se ha pagado con la última resolución del Poder Judicial a unos propietarios que argumentan tener títulos de la colonia frente a pobladores que tienen 30, 40 años de haber construido sus viviendas. Y entonces, si la Constitución dice eso en el artículo 70, ya hemos preparado una adición a ese artículo que diga, muy bien, la propiedad es inviolable y la propiedad tiene que ser justipreciada y pagada, pero habrá un proceso sumarísimo y especial para la titulación de los pueblos que tienen derecho a tener seguridad en sus hogares. Y cualquiera de ustedes que recorra la agricultura del Perú se encontrará con algo dramático en lo que avanzamos, pero no lo suficiente. El campesino tiene un lote de terreno, algunas hectáreas, y debe tener un derecho de agua que usa, pero que no está titulada, no está formalizada. Y tenemos 930.000 propietarios agrarios pequeños cuyas tierras no valen nada porque no tienen ese derecho de agua, de uso de agua formalizado. Tenemos que dar de inmediato una disposición por la cual el que usa el agua sea el que tenga derecho a eso. Que haya titulación y formalización inmediata del derecho de agua para que las tierras valgan más, para que los bancos puedan dar créditos a esas tierras y haya más producción. Entonces, con estas leyes, un shock de obras en favor del pueblo remecerá el letargo y el cansancio que ha caracterizado este gobierno. Y para la inversión necesitamos también impulsar un shock. No es posible que habiendo tanto dinero, industrias y tecnología en el mundo, en estos 3 años transcurridos hayamos creado 1000 obstáculos burocráticos, más instancias administrativas para obstaculizar la urgente necesidad de crear trabajo con más inversión. Miren, les pongo un ejemplo de los que estudio para tener cosas concretas para que la PRISMO inicie el primer día la revolución que el Perú necesita. Nosotros creamos una serie de instrumentos para la inversión rápida, obras por impuestos, para que el alcalde pacte con la empresa que los impuestos los pague la empresa haciendo la carretera, en vez de pagarlos a la SUNAT, que los va a mandar después al gobierno regional, que después de 1 año o 2 los enviará al gobierno municipal. Nada llegará y la obra no se hará. No,
Creamos obras por impuestos para agilizar la acción del Estado y la construcción. Creamos el silencio positivo administrativo, que fue una medida revolucionaria, para que el funcionario no se crea dueño de nuestro tiempo, sino que si el plazo se vence, equivalga a que se dio la autorización positiva. Pero creamos también lo que se llamó un decreto legislativo para la inversión público-privada, la asociación público-privada. Hay empresarios e inversionistas grandes y pequeños que quieren hacer una posta médica, que quieren hacer una pista, y dicen: si cobramos peaje razonable y justo, la hacemos. Y eso es positivo, porque es inversión inmediata que da trabajo a muchísimos peruanos. Pero ¿saben qué ha hecho este gobierno? Por resolución de Proinversión y del Ministerio de Economía, este gobierno ha dicho que las iniciativas público-privadas, aunque sean autofinanciadas sin un sol del Estado, solo pueden presentarse en los primeros 45 días del año. Quiere decir que los otros 320 días del año usted no puede ir a proponer hacer con su dinero una obra, buscando que el Estado acepte que esa obra se haga. Vamos a terminar con esos absurdos burocráticos para que venga la inversión suficiente que huye de otros países del mundo y tengamos más trabajo. Y entonces no necesitaremos amenazar a la juventud con quitarle sus derechos, sino que haremos lo que el Perú necesita. Crearemos muchísimo más trabajo y millones de empleos en favor del pueblo. Pero tenemos que comprometernos a dar prioridad a un tema que es fundamental en el hogar de todos los peruanos: la seguridad. Yo debo decir que nuestra voluntad de crear empleo, de hacer justicia social, a veces dejamos para el último el tema de la seguridad. Tal vez porque no nos gusta ese trabajo, pero nuestra obligación es hacerlo. Y yo les puedo garantizar que si el partido aprista hace parte del próximo gobierno, como parte de un frente social y nacional, pondremos todo el empeño, estoy seguro, de los apristas que vayan al gobierno, para reducir drásticamente la inseguridad. Esa será nuestra prueba. Nos comprometimos en el anterior gobierno a hacer crecer al Perú más que Chile, y crecimos hasta 3 veces más que Chile en cada uno de los 5 años. Aquí puedo decir que el APRA debe comprometerse a reducir drásticamente la inseguridad de las calles y de los hogares para devolverle tranquilidad al pueblo, porque sin seguridad no hay democracia. Y con educación para la juventud, capacitación laboral, con mayores derechos para ella, con instrumentos tributarios para que se emplee a los jóvenes. ¿Por qué no beneficiar a quien crea nuevos puestos de trabajo, reduciéndole algunos impuestos si es que emplea muchachos y les da capacitación? ¿Por qué no? Y hace unos días se ha dicho que queremos detener algunos programas sociales, ninguno de los cuales es nuevo, porque Caligoarma no es más que el PRONA, y porque la pensión 65 no es más que la pensión de gratitud de 75 que creó el gobierno. Yo digo, sí señor, vamos a mantener para la juventud la beca 18, pero la vamos a hacer mejor, para más jóvenes, y vamos a crear espacios para que los hijos de los servidores de la patria, por ejemplo los policías, puedan tener para sus hijos esa beca 18, porque ellos también tienen derecho a ver a sus hijos en la universidad y a tener mejor futuro. Esos son, en breve síntesis, nuestras propuestas. Y aquí estamos, en la continuidad de la historia del APRA. ¿Cuántas veces han declarado muerto a este hermoso partido?
¿Cuántas veces lo han llamado tradicional y perimido? Allá, en 1931, en 1936, el mariscal Benavides, en 1948 el general Odría, y no sigo la lista para no ofender a políticos activos, pero también en 1992 declarado muerto el partido que después volvió al gobierno. Aquí estamos afirmando esa continuidad con nuestras obras, porque el APRA nunca muere, porque el APRA es historia en el Perú. Y no muere porque sentimos al viejo Perú en nuestras venas. Sentimos a los constructores de Tucumé, allá en Lambayeque sentimos la ingenuidad y la sorpresa de Atahualpa, sentimos el dolor de la raza y la creación del nuevo Perú, sentimos su independencia, sentimos los días aciagos de la Guerra del Pacífico, sentimos el estallido promisor del surgimiento del APRA en 1930, sentimos el pasado como un compromiso, pero sé que también sentimos lo que sentirán aquellos que en el año 2050 y el año 2060, cuando ya no estemos, piensen y sepan que el aprismo trabajó por ellos y continúen con la bandera de allá de la torre hacia el futuro, afirmando el paso del aprismo. Que Dios Todopoderoso, que Dios nuestro Padre, que es nuestra guía principal, ilumine nuestro camino y nos dé fuerzas para cumplir el destino a veces dramático y terrible, pero lo hacemos con afecto y con amor por el pueblo, con amor por allá de la torre y por su ejemplo. Y aquí y así los saludo en esta avenida de la peruanidad hasta que llegue otro momento de reunión en la larga marcha que todavía tenemos por decenios. ¡Viva el APRA! ¡Viva el Perú! ¡Viva allá de la torre!